Bueno, el objetivo como de la tarea que ustedes tenían asignada era con base a lo que menciona el decreto 302 de 2015, que se puede decir que es como la nueva normatividad que rige a los contadores públicos cuando son revisores fiscales, dependiendo del tipo de empresa que están manejando. Escoger un caso de fraude. El caso de fraude debería ser, como dice acá, un caso de fraude empresarial de una entidad del grupo 1 y 2. Yo no creo que fuera de Colombia. Y ese caso de fraude debería escoger alguna de las normas de obligatorio cumplimiento que se estuviera, que el revisor fiscal tenía que haber tenido presente cuando se sucedió, relacionándolo con el caso que ustedes escogieron. Y el objetivo era que, como dice acá, la reflexión se socializará en la próxima clase. Entonces vamos a hacer la socialización. Las personas que socialicen su caso en este momento, por participar, les voy a dar un punto al grupo que lo socialice y lo socialice bien. ¿Listo? Para las personas pues, que lo vayan a hacer. Entonces, no sé, de las que están acá, ¿quién de las chicas que están acá? Zaira, Azucena, María, ¿quién quiere socializarlo? El caso de ustedes. Contarnos y cuál es su caso, por qué lo escogió y cómo lo relaciona con las normas que debe seguir el revisor fiscal. Hola. Hola, Zaira. Si quieres, Zaira, puedes conectar la cámara. Dios. Hola, profe. Bueno, nosotros escogimos una... bueno. Pero profe, pregunto primero si todos mis compañeros están conectados. Azucena, Dayana y Fabián. Presente. Profe, si ellos no están conectados, ¿podemos presentar nosotros mientras tanto? ¿O no los esperamos? No le escucho, profe. ¿Pueden presentar ustedes? ¿Señora? Lo pueden presentar ustedes dos. Estaría bien. Bueno, nosotros, todos, escogimos la empresa Fomento de Construcciones y Contratas SAS. Esta empresa pertenece al grupo 1 porque cotiza en la bolsa. Una de las razones es porque cotiza en la bolsa, ¿sí? Esta empresa es de España, originaria de España. Ellos se dedican como tales, como al fomento de obras, de construcciones, de contratos, también tienen que ver con el ambiente y cosas así, servicios de medio ambiente, la gestión del ciclo integral del agua y la construcción de grandes infraestructuras. Digamos que eso es algo en general de lo que ellos se dedican, ¿sí? Esta empresa es española, pero digamos que tiene unos contratos y unos proyectos en Colombia y en este caso es con Bogotá. Estaba presentando el proyecto en Bogotá. El proyecto trataba de mejorar la calidad del agua del río de Bogotá, ¿sí? Reduciendo riesgos de inundaciones y creando áreas multifuncionales, ¿sí? Eso, digamos que como tal, era lo que se venía el proyecto que venía a ejecutar aquí esta empresa. Bueno, en septiembre creo que fue donde se descubrieron unos actos ilícitos o que no se debían hacer, ¿sí? Eran 3 factores, ¿sí? Si quiere, Azucena, continúa. Bueno, ahí se hablaba de que la compañía acordó con funcionarios públicos eliminar a uno de los competidores por... ¿Y la cámara, Azucena?
Que mi cámara es fea. Hágale, que yo estoy despelucada. Bueno, uno de los hallazgos que se encontraron es que la compañía acordó que con funcionarios públicos eliminar a uno de los competidores por medio de un subcontratista y un agente comercial. Pues lo que es como tal una práctica colusoria, y además la empresa también malversó el uso del anticipo del contrato. No lo utilizó de la manera que era. Lo desvió, ¿es lo que Sí, dice? señora. Sí, lo desvió. También habla de que la empresa, bueno, ahí estoy diciendo, la empresa malversó cómo se componían y qué roles tenían, qué roles tenían las tres empresas dentro de un consorcio que ejecutaría el contrato. Mami, bájale un poquito si va a aprender. Bueno, ahí también decía algo de que la constructora se había presentado para 3 procesos de licitación, con 2 procesos financiados por el Banco Mundial en la marca del proyecto. O sea, que ¿quién financiaba el proyecto? ¿El Estado? Sí, o sea, era con el Estado, porque es el río Bogotá, ¿sí? Se iba a trabajar con el río Bogotá. Entonces, la constructora estaba haciendo como licitaciones con 2 contratos que iban a ser financiados también por el Banco Mundial. Ajá, listo. Y ahí se presentó que un caso... Sí, continúa, Azucena. Profe, es que esos contratos de licitaciones que se presentan para esos temas se ejecutan con el gobierno, bueno, en este caso sería con la alcaldía de Bogotá, o gobierno. ¿Cómo se vio inmerso ahí el revisor fiscal para que decidieran tomar ese caso? ¿O cómo aplicaron lo del decreto 302 que yo veo que ustedes acá? Que el decreto de 302 es de obligatorio cumplimiento para los revisores fiscales y los contadores, ¿cierto? Es lo que, digamos que es un anexo de la ley 43 del 90, para no decir que quedó como derogada, porque no se puede derogar. Entonces, ¿cómo lo aplicarían con el caso que ustedes escogieron? Bueno, Hágale, tranquila. hágale, no hágale. Es que a veces me da tos y me toca parar. No, comience usted. Bueno, como en este decreto también, bueno, digamos que también se vio involucrado como tal algunos, ¿cómo se dice? La ética del revisor fiscal, porque digamos que en uno, digamos que, o sea, la empresa tampoco estuvo haciendo como, por decirlo así, como íntegra, y estuvo, digamos que pagó a unos funcionarios para eliminar a otros competidores, entonces ahí se vio un juego sucio, ¿sí? Entonces aquí entra a jugar la integridad, ¿sí? Sí. Siga, amiga. Bueno. Pues también, profe, el otro de los más, digamos, no sé, obvio, es cuando la empresa malversó el dinero que dieron del anticipo para ejecutar el contrato. Entonces, por lo menos se supone que toda esa contabilidad y todo eso, digamos, el anticipo se da y como tal ya la empresa, el consorcio, pasa a ciertos, ¿cómo se dice eso? Temas, ítems, que son los que que se van a pagar como anticipo para poder iniciar la ejecución de ese contrato, ¿sí? Entonces, digamos yo voy a pasar, ejemplo, 10 millones de pesos para pagar honorarios, y se tiene estipulado, se firma, se pasan actas y todo para poder cobrar ese anticipo.
se tiene que gastar en eso, pero entonces la empresa no lo hizo, la empresa, digamos, cogió esos ejemplos, esos 10 millones, y lo que hizo fue gastarlo, pero no en cosas que eran del consorcio, temas del consorcio, sino los gastó en temas apartes fuera de lo que era el río Bogotá. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, le entiendo. Entonces Bueno, ahí también... Sí, diga, continúa. Ahí se vería implicada también los temas contables que vienen a ser también temas del revisor fiscal, porque pues todo eso pasa, como es una empresa grande, todos esos temas pasan por cada área, y la área final vendría a ser ellos, y pues ellos como tal no informaron nada de ese tema, entonces ahí estaría. ¿Y cómo se bueno, descubrió el fraude? ¿Se descubrió? sí, sí, claro, ellos quedaron vetados por 2 años, no pueden tener ningún tipo de contrato aquí en Colombia por 2 años. Bueno, otra también digamos que sería la firma, o sea, que la firma de auditoría debió establecer políticas y procedimientos para proporcionar una seguridad razonable. Y las quejas y denuncias que el trabajo se realizó por la firma de la auditoría y pues que no cumple, digamos, con las normas profesionales y los requerimientos legales. Las denuncias de incumplimiento y también pues la firma debió establecer vías que estén definidas para que el personal pues pueda manifestar cualquier reserva y que pues digamos las personas lo puedan hacer sin temor a recibir represalias. Sí, no, muy bien. Ahí se ven violados todos uno, compañero Fabián, como revisor fiscal ahí, es de alguna manera está cubriendo esos actos incorrectos que cometen las empresas, que eso es un caso de fraude. Buenas noches. Fabián es con ustedes, ¿cierto? No, Fabián. Sí, señor. Sí, señora. Y Angie. Profe, Bien. Angie me dice que tiene problemas de conexión y por eso no se ha podido conectar. Hoy difícil porque ha llovido toda la tarde por aquí donde estoy, que llovió en Casillas, profe. ¿Y el Entonces, señor Fabián va a hacer algún aporte para ya terminar con las chicas? Ya ellos pues la contaron. verdad, no acaba de llegar, no sé de qué están hablando, profe, que la De conexión ha sido nuestro difícil. trabajo. Ah, están exponiendo el No, trabajo. no, creo que lo que planteamos ahí, digamos lo que nosotros planteamos ahí sobre la 302 del 2015, ¿cierto? Ahí planteamos lo que habla prácticamente es la ética del profesional, ¿no? Del contador como tal, ¿no? Que Exacto. es fundamental en todas las actividades y sea la condición que sea, uno no se puede prestar lo que pasó con esa actividad colusoria en la que actuó FCC, ¿cierto? El contador como tal, ¿cierto? Sí. Ante una situación de eso, primero, debió haber informado, como lo planteamos ahí, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo, que la ética como tal de uno como contador prima sobre cualquier situación. Entonces, en ese caso, haber entregado su informe como correspondía y haberse hecho a un lado, pues porque pues obviamente él no puede estar actuando en favor de situaciones como esta, ¿no? Yo creo que pues es fundamental tanto como para él como para nosotros los demás contadores, el respeto hacia los compañeros, a la profesión, ¿sí? Y a lo que se nos ha enseñado dentro de la carrera que cuando lleguemos a su momento la ejerzamos, ¿no? Entonces, pues es Exacto. eso. Creo que pues nosotros nos enfocamos mucho en esa parte, en la parte de integridad, ¿sí? La responsabilidad que se tiene como tal y de no prestarnos a estas situaciones. Listo, sí, muy bien por explicar el caso. Eso es lo que la ley, el decreto 302 no puede derogar la ley 43 del 90 porque una ley no la puede derogar un decreto, ¿cierto? Eso es Pero lo que le decía a mis de, compañeros. de alguna manera, digamos que es como algo reglamentario, un decreto reglamentario sobre la ley 43 del 90 y actualmente todavía está en discusiones porque trae muchos cambios para la revisoría fiscal, ¿sí? Y va más orientado a lo que ahora es un revisor fiscal, que es alguien que pasó a ser un auditor, ¿sí? Que tiene que estar pendiente de todos los riesgos que puede llegar a presentar una empresa,
Por eso es que ahora debería auditar con NIAS. Pero actualmente ese decreto de 202 es obligatorio para las empresas del grupo 1, que son entidades públicas, y para algunas empresas del grupo 2, ¿sí? Sobre todo las financieras o las que trabajan como subsidiadas o con filiales, ¿sí? O los otros que se acojan y no pertenecen a ninguno de esos grupos, ¿sí? Que digamos, una empresa que es del grupo 2, que son ni para pymes, puede decidirse acogerse a aplicar lo que dice el decreto 302, como aplica el grupo 1, que están obligados. Entonces, muy bien, chicos, por ustedes, por su participación. Explicar el caso sirve mucho porque pues acá hacen el resumen, pero ustedes ya lo conocen y pueden opinar más. ¿Listo? Entonces, muy bien, chicos. Teníamos, aparte de este caso, otro que hubiéramos querido haber planteado, que fue lo de el Grupo Gran Colombia, ¿no? Que la profe lo conoce, pero entonces se nos salía, hubo una palabra que nos enfocó en el tema y es el tema actual, ¿no? Sí, es que Entonces, la que eso profesora fue lo que porque hubiéramos podido trabajar el tema de el Grupo Gran Colombiano, usted lo conoció, profesora, pero pues igual este tema que trabajamos nos pareció muy actual y creo que fue muy bien enfocado por el grupo. Yo sé que, no serio, profe, o sea, realmente yo creo que usted se da cuenta que el trabajo que hacemos nosotros es muy Bueno, enfocado y muy bien orientado por los cuatro que participamos. sí, Me muy bien. alegra que le haya gustado el trabajo de nosotros, profe, y nada, esperamos el 5 en la nota. nos dieron un punto, un punto. Muy bien, y sí, les voy a colocar 5 en la nota. Gracias, ¿Listo? profesora. Ya, bueno, no sé, las chicas que están acá, de María y Lady, si quieran exponer el caso de ustedes, no sé si tienen diferente grupo. María y Lady. Señor. Hola, profe, buenas noches. Sí, Hola, somos de diferente grupo. Creo que, Qué pena. creo que mis compañeros no están, profe, o no sé. Pues si quiere lo puedes poner sola. ¿Profe? Y Omar, ¿están por ahí? No, ¿Profe? ¿No? no ¿Profe? está. Ya Profesora, ¿puedo ustedes copiar? Pues también estoy sola. Sí, María, dime. Profe, profe. Ah, no, Zaira, dime, Zaira. Profe, es que, o sea, habíamos muy poquitos conectados y creo que es porque la universidad había publicado que hoy no había clase por una actividad que... Hoy es miércoles, no, Hoy ¿qué es martes. actividad? Hoy, por ejemplo, no tuvimos clase en la mañana porque había una actividad, no sé. Pero bueno, nosotros no nos informaron. Yo no No sabía. sabía. No he escuchado nada. No me ha llegado ningún correo, no me han escrito el WhatsApp, o sea, no tengo conocimiento de que hoy no. Solo sé que mañana miércoles para los estudiantes de Cartagena, ellos tienen un permiso especial. Es lo único que nos han enviado acá el profe, de resto, ¿no? Ah, bueno, profe. Sí. Bueno, listo, gracias, Zaira. Que entonces María va a participar, va a poner su caso. Bueno, profe, Listo, María, muy bien. puedo compartir. No, listo, si quiere compartir. Venga, te miro, dale. Profe, si usted puede ahí mejor, ¿sí? Sí, ya lo busco, María. Un momentito. María. Porque está lloviendo y se daña el internet, que hay poquitos. Sí, está. Estuvo así toda la tarde. Lo importante era que yo les colocaba y que tocaba que el objetivo es que los socializaran para que ustedes lo pudieran contar. Listo, listo, María, ya lo coloqué. Con Paula y con Omar. Paulina. Paulina y Omar, sí, qué pena. ¿Listo? Esta es de una constructora, es española, pero pues estaba acá haciendo un proyecto en Bogotá. El fraude de ellos fue que utilizaron o sea, en la licitación hicieron acuerdos con terceros como para ganarla sí o sí. Entonces ahí fue donde se enfocó el fraude, por eso el Banco Mundial los inhabilitó por 2 años. Creo que es el mismo caso de... Sí, lo está escuchando y es muy parecido, o no sé si es la misma empresa.
Es el mismo. Es ¿Sí? el mismo. Ah, bueno. Era el mismo caso. Ve, termínale de comentar entonces del aporte en cuanto a la reflexión, porque es el mismo caso. Bueno, acá vimos algunas sugerencias de lo que pudo hacer falta. Acá. Acá. De que el fraude, la raíz del fraude fue como en la licitación, pues ya lo dijimos que fue por un mal manejo del control interno, ya que esto pues debe ser revisada por todos los organismos gubernamentales, pues de que cumplan con todas las leyes, y aparte de esto, pues en la revisoría fiscal, de que por lo menos fuera cada 3 o 6 meses, sí, nos guiamos más por la norma de control, porque pues en un caso de esos no pueden dejarlo 1 año, 2 años para hacer una revisoría, sería bueno que lo hicieran más seguido. ¿Y cómo lo aplicaron con la norma, con lo que dice el decreto 302 de 2015? ¿Cómo lo Eh, relaciona? Acá, ¿Qué normas de obligatorio cumplimiento no tuvieron en cuenta los revisores fiscales, el contador y el auditor de esas empresas? ¿qué normas? Sí, ahí el texto dice que cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento. Ah, Sí, usted. yo encontré como 4, bueno, acá seleccionamos estas dos, las de auditoría y las de revisión. ¿Listo? Vimos Trabajo las todavía. asociamos tema. Listo, bien. Pues le falta un poquito más haber profundizado en el trabajo. Sí, profe, la verdad sí. De hecho, le íbamos a escribir anoche a última hora. Que Pero estaba... estuvo habilitada hoy todo el día. Yo dejé habilitada la plataforma hoy. Ah, Todo el profe. día porque Talía solicitó Profe, que la la verdad, habilitara pues porque necesitaban de mi terminar. parte no revisé porque pues estaba en el trabajo y no volví a mirar, no sé, mis compañeros. Porque anoche sí, pues estamos un poquito enredados con el tema de las normas. Eso es leer la ley 43 del 90, pero digamos que más actualizada a la realidad de nosotros. Pero es lo mismo. De verdad que como contadores públicos y como revisores fiscales, los que quieran serlos, les invito a que conozcan ese decreto. Actualmente el contador público, ese es el decreto que nos va a regir a nosotros como contadores. Ahora no es obligatorio para todos, pero a futuro eso se va a volver obligatorio para todos nosotros, aplicarla. Entonces sí sería muy bueno para ustedes que ya van a ser contadores, que ya se van a graduar, que van a salir al campo laboral, que conozcan esa norma y sobre todo más por aplicarla, realmente esa norma uno la aplica, es porque uno como contador, es como por proteger la tarjeta profesional de uno como contador, ¿sí? Porque ahí habla desde las normas de obligatorio cumplimiento, pero para nosotros como contadores, ¿sí? El tipo de contadores que nosotros debemos ser, entonces sería muy recomendable leerlas, pero para aplicarlas en nuestra profesión como contador. Este decreto no se aplica en la empresa no tiene que aplicarlo, somos nosotros los que ejercemos nuestra profesión. ¿Listo, chicos? ¿Listo, María? El que la dejó una plataforma. Sí, es el decreto 302. Es que ahí hablaba de que con base al caso que ustedes escogieran, tenían que mirar, escoger alguna de las normas de obligatorio cumplimiento contenidas en ese decreto y realizar una reflexión crítica de cómo esas normas hubieran podido prevenir, alertar y disminuir el caso de fraude que ustedes encontraron en la empresa que ustedes escogieron. Ese era el objetivo de la actividad. Entonces, para eso era importante conocer ese decreto. Y ese decreto es como la ley 43 del 90, pero actualizado. ¿Listo? Entonces, chicos, de los que están en el grupo, ¿quién más quiere participar exponiéndonos su caso de la tarea? Profe, pues mis compañeras no se han podido conectar, que es Alejandra y Sara Morantes. ¿Listo? Mi caso es el caso de Salucot, que escogimos con ella. Sí.
Sí, pues sería explicarlo pues yo sola, ¿Sí? porque yo no se han podido conectar. Sí, voy a buscar acá que me Sí, puede me lo pasar. puedes, que estoy en el celular y no. De Sí, tranquila. Salucot, Sara Espérame. Morantes o Alejandra Maya, o Lady Perdomo. Listo, Sara, ya lo comparto. Ya lo comparto. Bueno, pues. ¿Viste el caso de salud? Ah, de salud. El caso que nosotros escogimos como tal fue el de la EPS Salucot. Sí, muy Pues bien. es un caso muy conocido, bastante tiempo, ya por el escándalo del presidente de Salucot, Alberto Palacino. Bueno, pues como todos sabemos, los pagos que hacía el FOSIGA Sí. como tal, Salucot hacía sobrecostos de esos valores. Por ejemplo, cuando medicamentos, tratamientos para personas del régimen subsidiado, ellos triplicaban por bastante alto a FOSIGA Aumentaban los costos para poder cobrar más. para poder cobrar más. Todas esas inversiones, todos esos dineros que ellos recogieron como tal, no lo invirtieron en, digamos, en mejorar la salud como tal, sino en las inversiones personales de los socios de Salucot. Por ejemplo, cuando intervinieron Salucot, intervinieron también todo lo que habían comprado, las propiedades, clínicas, hasta equipos de fútbol tenían, canchas de golf, todo eso con el dinero invertido de la salud. Pues es un caso que a nosotros nos llamó mucho la atención porque fue tanto para el Estado, todos esos sobrecostos y a raíz de todos esos desfalcos, digamos que actualmente estamos viviendo como tal la crisis de la salud, porque el sistema de salud es muy malo aquí en Colombia. Exacto. Y bueno, y las normas que pues nosotros tuvimos en cuenta fue la ley 1314 del 2009, el decreto 302 del 2015, las NIA 200, las NIA 700, esas normas que nosotros tuvimos en cuenta, si nosotros, o sea, si como contadores o revisores fiscales, o sea, no se hubieran prestado como tal a ese manejo, de pronto como tal, o hubieran denunciado todas esas irregularidades que se generó como tal, Sí. de pronto lo que era Salucot no hubiera sido tanto escándalo, porque desafortunadamente, pues digamos, por malos manejos, tanto en la parte administrativa como en la parte contable, tanto los revisores fiscales como los contadores de la empresa Salucot, o sea, en ningún momento están cumpliendo como tal con los principios de la contabilidad ni los principios de ética profesional y ni tampoco el revisor fiscal. Y pues nosotros hicimos la reflexión o sea, basándonos en este caso con las normas y eso, de que si de pronto en su momento tanto el contador, revisor fiscal, hubieran visto empezando a mirar qué hacían con los recursos, por qué tanto sobrecosto, y de pronto hubieran dicho eso a las entidades que regulan como tal, como el sistema de salud, la super sociedades, Tendencia de salud. como tal, la Contraloría en su momento, pues no hubiera habido como tal ese desfalco que hubo como tal en el sistema de salud, porque actualmente, aparte de Salucot, la intervinieron, la pasaron con otro nombre que fue Café Salud,
y ahora actualmente la conocemos como Medimás, pero es una secuencia de varios, o sea, lo único que hacen es cambiar como tal el nombre, pero la problemática como tal sigue ahí. Sí, eso es muy cierto. Muy bien, muy bueno el caso. Con respecto a quienes vigilan a la entidad, todas las entidades públicas, como el caso de Saludcod, todas las entidades de salud tienen que emitir informes o las vigila la Superintendencia de Salud, ¿sí? Pero por ser un ente público, pues las contralorías tienen que hacerle auditorías. Entonces, los revisores fiscales tenían que haber informado a esas entidades, ¿no? Que los vigilaban. Ese es el error que cometieron las empresas. Si un revisor fiscal no informa acerca de los actos sobre los fraudes que ellos deben conocer, porque los estados financieros son maquillados cuando se comete un fraude, pues quiere decir que también están involucrados en eso, ¿cierto? Sí, señora. El caso de Saluco es un caso donde los contadores públicos y los revisores no aplican ese decreto. Y Saluco es una entidad. ¿Ustedes colocaron que era del grupo 1 o de qué grupo? No me acuerdo. Parece que fue el grupo 1. Saluco es del grupo 1. No me acuerdo exactamente. Parece que es el grupo 1, no me acuerdo exactamente. Debe ser del grupo 1. Pues no lo colocaron. Muy bien por el caso. Un caso muy interesante. ¿Alguien más del grupo quiere exponer los casos, hablar acerca de los casos que hemos mencionado? Voy a silenciar a Lady. Chicos, ¿quién más quiere exponer su caso? Chicos. ¿No más? Listo, bueno. Entonces, los que participaban en el grupo, pues en la nota, dependiendo del trabajo, como en el caso, les voy a dar un punto. Entonces, si su trabajo iba a quedar en 4 o 5, pues les doy el punto. Quienes el trabajo estuviera muy bien, iba a tener 5, pues luego el punto les puede servir para otra actividad. ¿Listo? Pero si el trabajo es 3, 5, 4, pues lo que hago es completar la nota a los que participaron del tema y la participación fue buena. ¿Sí? Caso de Saluco es un caso muy interesante y el caso del primer grupo también. Ya creo que como no hay más en el grupo, creo que nadie más va a participar, entonces ya vamos a hablar de los temas de la clase. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Bueno, para esta clase, como ya está la última clase, ya la siguiente es la evaluación, ¿cierto? Ustedes ya saben, ¿cierto? No, tenemos la siguiente clase y sigue la evaluación. Está la última clase ya. Ya estamos terminando, entonces vamos a hablar lo último que falta de este corte, que son las sanciones del revisor fiscal y los riesgos que debe tener en cuenta el revisor fiscal en el ejercicio de su revisoría fiscal. Entonces, el revisor fiscal, al igual que el contador, tiene sanciones, ¿sí? al cometer algún acto incorrecto durante su servicio como revisor. Entonces, los revisores fiscales pueden tener sanciones de tipo administrativo, de tipo penal, de tipo civil o de tipo disciplinario. ¿Sí? Todas las sanciones de tipo administrativo, eso está reglamentado según el artículo 216 y el artículo 217 del Código de Comercio, en el cual ustedes pueden ingresar y leerlo. Entonces, quienes no cumplan pueden llegar a tener multas alrededor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o pueden llegar a ser suspendidos su cargo, ¿sí? Entonces, en caso de que ellos cometan una sanción administrativa por, no sé, por enviar información incorrecta a una entidad que los vigila, ¿sí? Eso daría una sanción administrativa, pues dependiendo de lo delicado que sea, ¿sí? Omitir información en los estados financieros y que esté firmado y dictaminado por el revisor fiscal y este no lo haya informado, pues puede generar una sanción administrativa, ¿sí? También les puede generar una sanción penal, ¿sí? Ya acá cuando hablamos de penal es porque el caso puede ser de fraude, ¿sí? El revisor fiscal se vio involucrado en un caso de fraude
donde se probó que él también estaba involucrado, entonces ahí le pueden dar una sanción penal, y esta sanción tiene que ver con estar en la cárcel de 1 a 6 años. Por ejemplo, acá colocan que por suministrar certificados contrarios a la realidad o encubrir falsedades en los estados financieros. Por ejemplo, en el caso de Saluco, este caso de Saluco todavía no ha terminado su proceso, ¿sí? Pero si cuando termine ese proceso se dan cuenta de que todos estuvieron involucrados, el revisor fiscal y el contador pueden llegar a ser sancionados penalmente. Y sería más delicado si ellos llegaban a beneficiarse de los recursos que fueron desviados del objetivo por el cual el gobierno se los giró. También sanciones todas las sanciones se las encontramos acá, bueno, según lo que se cometa en la norma del artículo 43 de la ley 222 de 1995. Y en este caso es penal porque estamos falsificando información como contadores públicos, estamos encubriendo actos ilícitos que pueden estar relacionados con fraude, ahí es donde puede ser penal. Nosotros también tenemos unas sanciones civiles, entonces el revisor puede ser sancionado, le puede aplicar una sanción civil cuando está perjudicando con sus acciones a la sociedad, ¿sí? O a terceros. Entonces, acá menciona que por la negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, la Junta Central de Contadores, ellos tienen la facultad de imponer sanciones a los contadores por el incumplimiento de sus funciones, que pueden ir desde una amonestación hasta la cancelación de la tarjeta profesional. ¿Sí? El artículo 26 de la ley 43 del 90 menciona que el revisor fiscal puede perder su tarjeta profesional por no denunciar los actos de corrupción que conozca en el ejercicio de su cargo, dentro del término de 6 meses a partir del momento en que conozca el hecho o que tenga la obligación de conocer. Entonces, si nosotros como revisores fiscales tenemos conocimiento de que una empresa X omite información o altera sus costos para poder pagar menos impuestos y me quedo callado, no denuncio ante las autoridades competentes, solo que renuncio y me voy, ¿cierto? Pero yo durante ese año, así sea 6 meses, fui el revisor fiscal de esa empresa. Pero años después entran las entidades que le competen a auditar esa empresa para verificar la información que se omitió. Y si ellos se dan cuenta que en el periodo que se omitió la información, yo era la revisora fiscal de esa empresa, que no denuncié ese acto irregular que se estaba presentando, aunque me retiré, pero no lo denuncié, me pueden llegar a sancionar. Y esta, como es una sanción de tipo civil, puedo perder mi tarjeta profesional por no haber denunciado esos actos ilícitos o de omitir información en las empresas. ¿Listo, chicos? Dice que la Junta Central de Contadores puede suspender al contador hasta por 1 año por desconocer las normas éticas de auditoría o cualquier otra norma de la profesión. Entonces, por ejemplo, si un contador no actúa con integridad, con buen juicio, ¿sí? Con disciplina, si no tiene independencia mental o se deja sobornar, y un tercero me denuncia ante la Junta Central de Contadores, presenta las pruebas de que yo estoy cometiendo pues, estoy incumpliendo con mi código de ética profesional, que es lo que dice la ley 43 del 90 y actualmente también el decreto 302, entonces la Junta Central de Contadores me puede sancionar, ¿sí? Me puede suspender por el periodo que ellos consideren, dependiendo de lo delicado que sea mi caso en cuanto al no cumplimiento de mis normas éticas como contador público o como revisor fiscal. Nosotros también tenemos sanciones de obligaciones fiscales. Entonces, estas sanciones de obligaciones fiscales son las que encontramos en el Estatuto Tributario, ¿sí? Las cuales son sanciones impuestas a los revisores fiscales cuando incumplan con las obligaciones de la presentación de las declaraciones tributarias que tenemos que nosotros firmar como revisores fiscales de las empresas. ¿Listo? Ahí nos pueden también colocar sanciones, aunque esas también para la entidad. Entonces, como mirábamos, nosotros podemos tener sanciones penales, fiscales
administrativas y civil. ¿Qué casos comunes podemos encontrar de este tipo de sanciones? Entonces, por ejemplo, presentar documentos falsos para obtener la tarjeta profesional. Si como contador yo presento información falsa a la Junta Central de Contadores y ellos se dan cuenta, me pueden sancionar. Ejercer la revisoría fiscal en más de 5 sociedades por acciones, si me genera una sanción, y pues como en las 5 estoy inscrita ante la DIAN, pues lo más seguro es que se van a dar cuenta. Retención de información contable, devoluciones solicitadas a la DIAN, esto es muy delicado, tanto para el contador como el revisor fiscal. Si nosotros solicitamos devoluciones de impuestos a la DIAN con información falsa, nos pueden sancionar. Si tienen que estar muy bien documentadas. Ejercer la profesión durante el término de suspensión. Entonces, si estoy suspendido por un año, pues, y se dan cuenta que yo firmé como contador público o como revisor, ahí sí me cancelan la tarjeta. Y extralimitaciones de las funciones del revisor fiscal, o sea, hacer lo que no me han dicho. Preguntas, chicos, respecto a estas sanciones o algún aporte que quieran realizar sus compañeros, los que están acá presentes. Chicos. No, profesora. Igual las diapositivas quedan en la plataforma, ¿cierto? Sí, pero igual preguntas, inquietudes me las pueden hacer. Pero todo queda, yo les publico en la plataforma hoy las sanciones para que ustedes las conozcan y puedan consultar la norma. Acá, bueno, como hablamos de las sanciones, ahora vamos a hablar de los riesgos que pueden presentarse o sea, que pueden estar relacionados con el revisor fiscal. Entonces, uno son los riesgos de fraude y otros son los riesgos de importancia relativa o de incorrección material, que ahorita lo vamos ya hemos hablado de eso durante el corte, pero vamos a hacer como un pequeño resumen. Como el revisor fiscal puede verse inmerso o sea, puede verse relacionado con un riesgo de fraude, pues él tiene que ser muy precavido y evitar que la empresa que él está auditando pues vaya a cometer ese riesgo de fraude. Entonces, ahora no sé si ustedes han escuchado lo que está muy de moda ahorita, que es el SARLAT, por el tema de los lavados de activos y el manejo de operaciones sospechosas. ¿Sí han escuchado acerca de eso, chicos? Disculpe, profe, ¿sobre qué? Sobre el SARLAT, lavado de activos. ¿Qué han escuchado acerca del SARLAT? No, de eso no he escuchado nada. El lavado de activos, sí. Bueno, el SARLAT está relacionado con lavado de activos, ¿sí? Lavado o información sospechosa. Bueno, entonces les voy a hablar de esto. Cuando el revisor fiscal se encuentra en el proceso de ejecutar sus labores de fiscalización y revisión, ¿sí? Porque ahora el revisor fiscal también tiene que hacer la parte de fiscalización, y así lo manda el decreto 302 de 2015, debe tener en cuenta algunos puntos que lo van a ayudar a identificar posibles riesgos de fraude en la empresa que ellos estén auditando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, debemos estar pendientes de las operaciones con terceros no identificados plenamente. Nosotros como revisores fiscales debemos evaluar la debida diligencia de la empresa con respecto al conocimiento de todos sus clientes con los que se generan vínculos comerciales. Entonces, actualmente nosotros como empresa, la empresa debe tener como la hoja de vida de cada uno de sus clientes. Y a cada uno les debió haber registrado en la hoja de SARLAT para poder mirar si de pronto ese cliente está involucrado en alguna operación sospechosa y que sus dineros van a terminar también involucrándolos, sus actuaciones pueden de alguna manera involucrar la empresa donde yo estoy siendo revisor fiscal. Entonces, cuando uno trabaja en la parte de compras o en la parte, bueno, la parte de jurídica, a todos les hacen como una encuesta del SARLAF, ¿sí? Y uno ahí acepta
que le hagan esa evaluación o que lo consulten a uno en el SARLAT para saber si uno está involucrado en algún acto incorrecto. Entonces el revisor fiscal debe cerciorarse de que todos los proveedores que maneja la empresa, los que tengan contrato, que sean proveedores representativos, tengamos todos los documentos de ellos para ver que están legalmente constituidos, que se analice de dónde provienen sus recursos. Entonces está ahí donde uno permite que como empresa, que me hagan como el estudio en el SARLAT, que me verifiquen si yo estoy involucrada en algún proceso. Y con esa información que ellos le entregan a uno, es una página, uno ya sabe qué clase de proveedor tiene. Entonces, como revisores fiscales tenemos que verificar que se esté haciendo en eso en la empresa. Ellos acá mencionan de que nosotros como revisores fiscales, ¿sí?, no lo hacemos directamente nosotros, pero debemos verificar que el proceso de compras o el área de jurídica, bueno, talento humano, el responde, dependiendo de donde sea la persona, esté involucrada la persona, pues cumpla con ese proceso. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? Por ejemplo, para el caso de las ventas de bienes o servicios, ¿sí?, que no permiten la identificación del cliente, las ventas que se realizan de manera masiva, al de tal o de mínima cuantía, deberán tenerse en cuenta las transacciones que se ajustan a la normalidad del negocio por las cantidades transadas, la forma de pago o cuando se trate de bienes que vayan a recibirse en título de dación de pago. Cuando nosotros tengamos diferentes clientes, si son, en este caso como son clientes mínimos, todo debería... una empresa que maneje ventas masivas, por ejemplo, Almacenes Éxito, ¿sí?, que maneje compras grandes, como mínimo y los clientes compran grandes cantidades, un solo cliente que compre 100 millones de pesos al mes en artículos, pues, y como compra volumen, pues yo le debería hacer un proceso para identificar de dónde proviene, o una encuesta, algo así, para mirar de dónde proviene el dinero que él está ingresando a mi empresa. Que muchas veces sin querer nos podemos volver partícipes de una empresa que maneja lavado de activos, por ejemplo, o que legalice su dinero con compras y no sabemos qué proveedor es. Y cuando entre en el proceso de investigación, pues terminé involucrado en un proceso que yo no sabía, pero como no identifiqué este riesgo de fraude colocando políticas en mi empresa, pues terminé involucrado en esos casos. Entonces, como revisores fiscales debemos mirar eso, que esté implementada toda la política de SARLAT en las empresas, ¿sí?, que es donde se verifica donde se previene el lavado de activos, ¿sí?, o operaciones sospechosas. Entonces, acá nosotros debemos indagar sobre el origen de los recursos de la empresa, verificar la identidad del cliente, su dirección, su teléfono. Según las negociaciones, debemos solicitar el certificado de existencia y representación legal para el caso de las personas jurídicas y cualquier otra información adicional que se considere. Esto que estoy mencionando acá no lo tiene que hacer directamente el revisor fiscal. Él no hace nada de eso, pero él sí tiene que verificar y auditar que en el proceso de compras o de contratación ellos sí estén cumpliendo con eso. Incluso en el proceso de nómina, si a todos los empleados se debe verificar en el SARLAT si están reportados o no están reportados. Y asimismo con nuestros proveedores. Entonces, como revisor fiscal, lo que tengo que hacer es verificar que todos los proveedores o los contratos que tiene la empresa tengan esta evaluación de SARLAT, digámoslo así. Debemos tener la información completa del cliente, como el nombre de la persona que la verificó. Deben quedar debidamente documentados con la fecha y hora para efectos probatorios de debida y oportuna diligencia. Para el análisis de las operaciones con clientes de la empresa debemos tener una base de datos que nos permita consolidar la información de todos los proveedores que nosotros tenemos. Como les digo, por lo general lo que hacen las empresas es solicitar por medio de un formato la verificación en el SARLAT a sus proveedores. Entonces, al yo como proveedor firmar eso, me permite a mí verificar si ese proveedor está reportado o no está reportado, y ya es mi constancia de que yo sí estoy verificando que ninguno de mis proveedores esté involucrado en algún proceso de lavado de activos. También tenemos habla de otro punto que es el conocimiento de personas expuestas públicamente. Entonces, acá está relacionado con
empresas que celebran operaciones con personas expuestas, por ejemplo, con empresas que son nosotros que tengamos relaciones con gobernador, relaciones comerciales con gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, ¿sí? Que se hayan vuelto nuestros clientes o nuestros proveedores, pues ahí también se tiene que aplicar esta evaluación de SARLAT para mirar si de pronto hay algún negocio relacionado con fraude para poder desviar dinero. Entonces, igual toca hacer el mismo proceso. Y también con nuestros proveedores. En el caso de nuestros proveedores, acá es muy importante, como hablábamos anteriormente, conocer todo acerca de esta persona. Creo que esto se me repitió. Siguen los asociados, entonces la empresa debe saber y conocer cuáles son cada uno de sus aportantes, ¿sí? Y a mis aportantes también el revisor fiscal debe verificar que se le haya hecho la debida verificación en el SARLAT, que tengamos toda la documentación de ellos, que se conozca de dónde provienen los recursos que están invirtiendo en la empresa. Eso es lo único que tengo que hacer como revisor fiscal, verificar toda la información que me permita conocer de dónde provienen los recursos de cada uno de ellos, pues sea de conocimiento para la empresa. Entonces acá dice que debemos verificar los antecedentes de los empleados, de los trabajadores, ¿sí? Debemos por lo menos una vez al año actualizar los datos de cada uno de los funcionarios, ¿sí? Deben saber su dirección, con quién vive, de dónde provienen los recursos de su familia. Eso deberían hacer todas las empresas y más cuando están obligadas a tener revisor fiscal. Analizar la conducta de los trabajadores cuando detecten comportamientos inusuales, ¿sí? Entonces, si vemos un trabajador que de un momento a otro llegó con carro, llegó con casa, mantiene estrenando y se gana 1.500.000. Y la empresa no le conoce más trabajo sino el que tiene actualmente con ellos y han verificado y no presenta más información. Entonces, ese sería un caso sospechoso para la empresa, el cual, así él no le esté entregando el dinero a la empresa, se puede ver afectada a la empresa por la manera de cómo ese empleado se esté consiguiendo ese dinero, que puede estar involucrado en un fraude hasta relacionado con la empresa. Entonces, en casos así, es donde el revisor fiscal se debe alertar. Y él debe solicitar que todo esto se esté verificar, que todo se esté cumpliendo en la empresa, se esté haciendo cada uno de estos procesos. Preguntas, chicos. ¿Cómo se escribe FARLAT? SARLAT, con S. ¿Cómo es? SARLAT. SARLAFT. SARLAT. Sí. SARLAT. Okay. Bueno, acá amenazas que pueden comprometer a un contador o a un revisor fiscal en ese proceso de auditoría, ¿sí? Entonces acá hablan de 5 amenazas que pueden ser la de interés propio. Entonces acá habrían intereses económicos que puedan afectar nuestro buen juicio, ¿sí? Que resulta que tenemos un proveedor sospechoso y a él se le ocurre hacerle atenciones al revisor fiscal, también para involucrado en el proceso, lo mismo que pues puede estar haciendo con el representante legal y con sus aliados. Si yo como revisor fiscal pues me dejo también ahí tentar, pues voy a quedar involucrado en los actos los actos ilícitos que pueda estar cometiendo ese proveedor. Amenaza de abogacía, entonces promover la posición de un cliente o de la entidad para que se trabaje afectando la objetividad. Esto es muy delicado, un revisor fiscal debe ser muy imparcial, entonces yo no le puedo como revisor fiscal recomendar al representante legal, venga, trabaje con este señor, porque de alguna manera se va a ver afectado mi juicio profesional. Amenaza de intimidación, situación de presiones reales o percibidas con el propósito de disuadir la objetividad del contador o revisor fiscal. Amenaza de autorrevisión, no evaluar adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad, el cual se utiliza como base para un servicio actual. Amenaza de familiaridad, relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para que
para que se trabaje y que pueda afectar su independencia como contador. Entonces, todas estas amenazas se pueden convertir en riesgos cuando uno como revisor fiscal pues no los previene o los sabe manejar. ¿Sí? Eso es todo lo relacionado con el riesgo de fraude, que es donde yo como revisor fiscal me puedo ver involucrado, y esos riesgos de fraude, si yo me veo involucrado, puede terminar el revisor fiscal siendo sancionado penalmente, ¿sí? Dependiendo de la gravedad. Hay otro tipo de riesgos que ya esto los habíamos hablado, que son los riesgos de incorrección material. Estos riesgos están relacionados con la información financiera que yo estoy presentando en mis estados financieros. Entonces, para identificar este tipo de riesgos de incorrección material en los estados financieros, el revisor fiscal debe tener en cuenta los riesgos de negocios que pueda acarrear las consecuencias sobre la información presentada en los estados financieros. Entonces, no es suficiente con la revisión de la información financiera, sino que el profesional debe estar atento a todas las actuaciones o situaciones que se puedan presentar en la empresa. Esto le puede orientar a él si hay algún manejo de información en lo que él está dictaminando como revisor fiscal. Acá nos dicen algunos ejemplos que se pueden llegar a presentar de incorrección material. Entonces, mediciones y estimaciones contables que contengan procesos y cálculos complejos, como en el caso de los beneficios a empleados, ¿sí? Que se vean ahí comisiones muy altas para el representante legal o para directivos sin justificación, eso es sospechoso. Cambios normativos en materia de impuestos o nuevos pronunciamientos por parte de organismos que generen traumatismos en la depuración de impuestos por parte de la entidad, entonces terminemos pagándole menos a la DIAN y estemos omitiendo el pago de impuestos, eso podría ser delicado, es una incorrección material. Presencia de incertidumbre sobre fallos judiciales, litigios, entre otros, que generen pasivos contingentes. Entonces, por ejemplo, garantías pendientes por resolver con los clientes, garantías de préstamos, reparaciones de medio ambiente por labor ejecutada en la empresa y demás. Cambios drásticos en la inflación y políticas económicas que puedan generar inestabilidad en los procesos de oferta y demanda. Implementación de cambios en la planta de producción que generen nuevos procesos en la elaboración de productos. Esos cambios a veces pueden generar información incorrecta mientras como que llega a un punto de equilibrio el proceso o se estabiliza. Movimientos de grandes transacciones entre matrices subordinadas. Eso es muy delicado en el caso de que algún día lleguemos a trabajar en una matriz y una subordinada. Cuando hay esos casos se pueden prestar para manejar o cambiar la información. Cuando la entidad crea relación con otras entidades para crear negocios o operaciones conjuntas, eso también es muy delicado porque podemos aumentar. Cecilia, como yo creo un negocio en conjunto con una empresa donde somos proveedores y clientes, entonces pues nos podemos ayudar digamos que generando facturas que nos beneficien al uno o al otro para aumentar o disminuir impuestos sobre todo, o aumentar costos que no son procedentes o costos correctos. Todo eso como revisor fiscal nosotros debemos estar atentos a revisar. Evidencia de insolvencia por parte de la entidad. Insolvencia, ¿saben qué es insolvencia, cierto, chicos? Cuando la empresa no tiene la capacidad económica para poder pagar sus pasivos. Exacto, sí. Altos niveles de inventario en el almacén, eso puede ser muy sospechoso. Imposibilidad de obtener créditos con entidades financieras, problemas para operar en óptimas condiciones, despido masivo de funcionarios, cambios drásticos en el sector en el que opera la empresa. Se perciben intenciones de disponer de los activos de la entidad de forma indiscriminada, ¿sí? Cuando yo comienzo a ver que todo se comienza como el fin o el objetivo de un activo se comienza a desviar, entonces delicado, refinanciamiento de deudas con terceros y extensión de plazos con proveedores, deficiencias en los proyectos de control interno, presencia de incorrecciones en periodos anteriores y con valores significativos en el ajuste del cierre,
personal contratado para ejecutar labores contables y de emisión de información financiera que no tienen la capacidad ni las habilidades necesarias para cumplir sus funciones. Uno no cree y eso puede ser delicado porque si tenemos personas que no conocen la parte contable, son los que hacen los registros, eso puede volverse un error, ¿cierto? Se pueden equivocar, o sea, el error tal vez no va a ser, ¿cómo es que se dice? Provocado, pero inconscientemente lo pueden hacer. Entonces ahí también el revisor fiscal debe estar pendiente. Contratación de personal nuevo que implemente diferentes proyectos tanto en la operación de la empresa como en el control interno, aperturas de nuevas líneas de negocios donde no se tenga buena experiencia. Entonces, el revisor fiscal debe estar pendiente de todo esto porque si se presenta alguno, ahí se puede presentar una incorrección material. Y pues, como les decía, esta incorrección material está relacionada con la información que yo estoy presentando y dictaminando en los estados financieros. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a revisar. Estos son como los riesgos que debe el revisor fiscal tener presente. Un riesgo relacionado con fraude y un riesgo de incorrección material relacionado con los estados financieros que él está auditando. ¿Listo? Para conocer un poquitico más de esto, en la plataforma les voy a compartir un video, es una charla casi de más o menos 30, 40 minutos, que habla de riesgos legales del revisor fiscal en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, soborno y corrupción. Entonces, acá en la plataforma, esa va a ser la última actividad ya de este corte. En la última unidad que es riesgos y sanciones de la revisoría fiscal, donde también acá les voy a compartir las diapositivas, hay una tarea que se llama foro académico. En el foro académico, ustedes van a ver el link, que es este que está acá, y van a participar en el foro con respecto al link. Entonces, según la presentación vista, que es el link que está acá, si usted como revisor fiscal se ve relacionado con un caso de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿qué acciones debe tomar y qué consecuencias les puede traer? Entonces, cada estudiante debe sustentar su respuesta en media página, acá no debe ser en Word, ¿no? Debe colocar acá su respuesta y asimismo como debe participar en 2 foros de sus compañeros, sustentando o complementando la respuesta que dio su compañero. El objetivo es que el foro sea un debate, que es lo que se usa con los foros académicos, donde todos aprendamos y compartamos nuestros conocimientos. Entonces lo que deben hacer es copiar el link y ese link trae una charla de Actualícice donde habla del riesgo de lavado de activos en cuanto a la relación que tiene con el revisor fiscal, para que nosotros los tengamos como, activemos las alarmas. ¿Listo, chicos? Eso era la clase de hoy. ¿Preguntas, inquietudes? No, señora. Listo, chicos, entonces ya queda que ustedes vean el video. Realmente los invito a que vean el video y participen. Les va a aclarar, pues van a conocer un poquitico más acerca de lo que es el lavado de activos y operaciones sospechosas y los riesgos legales que puede llegar a tener un revisor fiscal cuando se vea involucrado en una situación de esta. Para el que le vaya a interesar ser revisor fiscal o auditor, porque actualmente, en la actualidad, el revisor fiscal y el auditor cumplen funciones parecidas. ¿Listo? Listo, chicos, eso es todo. Quedo pendiente acá de preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Bueno, Buenas noches. gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, Zaira. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, don Fabián.
Profe, una pregunta, ya que estamos solamente las tres. Sí, dime, Zaira. Azucena. Bueno, no importa, somos del mismo grupo. Profe, su merced nos dijo al principio de la clase que nos iba, bueno, es una pregunta en grupo, que nos iba a dar una décima de más. ¿Eso es en qué, profe? Un punto de más. En el trabajo, ¿sí? Si en el trabajo se iba a sacar 4, pues se saca 5. Si iba a sacar 4 o 5, entonces le doy 5 en el trabajo y el otro 0.5 se lo dejo en otro trabajo. Profe, ¿y nosotras cuánto nos vamos a sacar? Porque por lo menos Fabián, bueno, su merced dijo a Fabián que nosotros nos sacábamos 5. Sí, yo les dije que se sacaban 5. Sí. Sí, se van a sacar 5. La décima se lo doy en otro trabajo. El punto se lo doy en otro trabajo. Ah, bueno, profe. ¿Listo, Azucena? Me acuerda que yo sé que usted me va a acordar. Pues, sí, señora, yo la acuerdo. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao.